270 millones de toneladas de roca, a punto de aplastar 5 pueblos dormidos. Faltan exactamente 45 segundos. El agua del lago está quieta. Una niña de 12 años termina de cenar. Su madre lava los platos. Nadie en la cocina de Micaela, ni en todo el valle del norte de Italia, sabe que esta es su última noche en la Tierra. Bienvenidos a la Tierra Olvidada. La historia de la montaña que cayó dentro de un lago y del hombre que sabía que iba a pasar. Perfect. En los próximos 15 minutos, vas a entender por qué 270 millones de toneladas de roca se desprendieron de una montaña a las 10:30 de la noche del 9 de octubre de 1963. Vas a saber por qué. Un geólogo de 28 años llevaba 3 años gritando que esto iba a pasar y nadie quiso escucharle. Y vas a descubrir qué hizo una niña de 12 años con la única decisión que le quedaba aquella noche. Pero antes tienes que conocer a Micaela. Micaela Coletti tenía 12 años. Vivía en Longarone, un pueblo de 4.000 habitantes en la provincia de Belluno, al norte de Italia, encajado entre montañas. Su casa estaba a 100 metros del río Piave, en el lado del valle donde el sol se pone temprano porque la montaña tapa la luz. Una casa estrecha, de 3 pisos, con un balcón pequeño de madera donde su madre colgaba la ropa. Pertep. Aquella tarde del 9 de octubre, Micaela había vuelto de la escuela tarde porque se había quedado a estudiar con una compañera. En casa, su madre la esperaba con la cena. Herbe. Su padre llegó del trabajo de la fábrica de hielo. Sus 3 hermanos pequeños peleaban por un cuaderno de dibujo. Era un miércoles cualquiera de otoño en un pueblo cualquiera del norte de Italia. La casa olía a sopa caliente. La radio estaba encendida en la otra habitación. Pasaban las noticias del día. Hablaban del entrenamiento de la selección italiana de fútbol. Hablaban del clima. Hablaban de todo menos de la presa que se levantaba a 3 kilómetros al norte del pueblo, en lo alto del valle. Micaela terminó la cena. Su madre le dijo que subiera al cuarto a leer un rato antes de dormir. Ella obedeció. Subió las escaleras hasta el piso de arriba con un libro de aventuras bajo el brazo. Fue lo último normal que hizo en su vida. Lo que Micaela no podía saber esa noche era que 3 años antes, en una oficina a poco más de 100 kilómetros al sur, un hombre joven con las botas llenas de barro había entrado en el despacho de su propio padre para decirle exactamente que esa noche iba a llegar. El hombre joven se llamaba Edoardo Semenza, tenía 28 años, era geólogo y acababa de regresar de un viaje al Valle del Bayón, con la roca del Monte Toc todavía pegada a las suelas y con las manos temblando. Lo que Eduardo acababa de descubrir era esto. La montaña Toc no era una montaña normal, era un viejo deslizamiento dormido. Una pared entera de roca y tierra que ya había caído una vez, hacía miles de años, y que estaba esperando volver a caer. Los habitantes de los valles ya lo sabían en su dialecto local. Toc, en el habla de la región, significa podrido, la montaña podrida. Y debajo de esa montaña podrida había una presa. No una presa cualquiera, la presa más alta de Europa, 261 metros de hormigón en arco, más alta que la Torre Eiffel desde su base hasta su primera plataforma. Diseñada y firmada por el ingeniero jefe de una empresa privada llamada SADE. Y ese ingeniero jefe se llamaba Carlo Semenza, el padre de Eduardo. El joven geólogo entró aquella tarde en el despacho de su padre, con los mapas bajo el brazo. Le dijo una sola frase. Padre, te equivocaste con el suelo. Carlos Semenza miró los mapas en silencio. Sabía que su hijo tenía razón. Escribió una advertencia urgente a la SADE, pero el progreso de toda una década no podía detenerse por la voz de un joven geólogo de 28 años. La carta terminó enterrada en un cajón. 2 años después, Carlo murió de un derrame cerebral. Se llevó la culpa a la tumba, pero la montaña apenas estaba empezando a hablar. Y los primeros en escucharla no fueron los ingenieros, fueron los animales. Las señales habían empezado en el otoño de 1960. Cuando la SADE comenzó a llenar el embalse para empezar a producir electricidad, la montaña respondió. Primero fueron las grietas. Una línea oscura apareció en la ladera norte del Toc, vista desde el pueblo de Erto. Al principio medía 1 kilómetro, luego 2. Luego 3. Los pastores de Erto decían en el café del pueblo que la montaña había abierto una sonrisa. Una sonrisa cada vez más ancha. Luego fueron los animales. Las cabras se negaron a pastar en las laderas bajas. Los perros
que aullaban toda la noche, todos al mismo tiempo, dirigidos hacia el TOC. Los pájaros, que siempre anidaban en la montaña, se mudaron al otro lado del lago. Hubo gente que vio liebres y zorros bajando en grupos hacia los pueblos del fondo, como si huyeran de algo que solo ellos podían sentir. Luego fue el ruido. Un sonido grave, profundo, que salía de dentro de la roca. Los habitantes de Caso, el pueblo que estaba justo encima del lago, lo describían como si la montaña estuviera respirando. Los geólogos de la SADE lo registraron con sismógrafos, lo midieron, lo archivaron, no pararon el llenado del embalse. En noviembre de 1960, una primera porción de la montaña TOC se desprendió. 700.000 metros cúbicos de roca cayeron al lago. La SADE decidió bajar el nivel del agua durante unos meses, y luego volver a subirlo. Y luego estaba Tina Merlin, una periodista de un periódico pequeño de la región, llamado Lunita. Tina llevaba meses escribiendo artículos desde el valle, advirtiendo que el TOC iba a caer. La SADE la denunció ante la justicia por difundir noticias falsas y por alarmar al público. Un juez de Milán le dio la razón a la empresa. Tina fue condenada. Sus artículos pararon. La montaña, mientras tanto, seguía respirando dentro. Pero los animales sí sabían. Y faltaban menos de 2 horas para que el mundo de Micaela dejara de existir. Si llegaste hasta aquí, activa la campana ahora. Arpa. Porque lo que viene es lo que las víctimas de Longarón no tuvieron tiempo de contar. 250 metros de agua contra un pueblo dormido. 45 segundos para que 5 aldeas dejaran de existir. Y una pregunta que Italia todavía no se atreve a responder 60 años después. Suscríbete y continúa conmigo. Las 10:39 de la noche del 9 de octubre de 1963, miércoles. En el embalse del Vagont, el agua estaba casi llena. 240 metros de profundidad. Quietud absoluta. La luna estaba alta sobre el valle, no había viento. En las cañas de los guardas de la presa, 2 vigilantes estaban tomando un café antes del cambio de turno. Y entonces, sin aviso, sin temblor previo, una porción entera de la montaña TOC empezó a moverse. No era un trozo pequeño, era la mitad de la montaña. 270 millones de metros cúbicos de roca, tierra y bosques enteros se desprendieron de la ladera norte. Una masa que pesaba más que todas las casas de Roma juntas. Cayendo en bloque. Cayendo a más de 100 kilómetros por hora. Una avalancha del tamaño de una ciudad mediana, desplomándose en línea recta hacia el lago. Tardó exactamente 45 segundos en llegar al fondo del lago. En Erto, justo enfrente del TOC, un guarda forestal estaba fumando en su balcón. Vio cómo la montaña entera se inclinaba hacia él. Soltó el cigarro. No tuvo tiempo de gritar. En Caso, encima del lago, una mujer estaba rezando un rosario en la cocina. Las imágenes de los santos empezaron a temblar contra la pared. Los perros del pueblo aullaron todos a la vez, y entonces el aire mismo cambió. Se hizo denso, pesado. El aspe estuviera siendo aspirada hacia el agua. La montaña había caído, pero lo que venía después no era la montaña, era lo que la montaña empujó. Cuando la masa de roca tocó el agua del embalse, el lago no se desbordó. El lago saltó. 50 millones de metros cúbicos de agua fueron expulsados verticalmente hacia el cielo. Una ola que subió 250 metros por encima del nivel original del agua, más alta que la propia presa, casi tan alta como la Torre Eiffel entera, desde la calle hasta su antena. Más alta que cualquier edificio que hubiera existido jamás en aquella región del mundo. Y pasó algo casi imposible de creer. La ola pasó por encima de la presa. Y la presa, contra toda lógica, no se rompió. Siguió allí. 261 metros de hormigón en arco, intactos, sin una sola grieta visible, como si nunca hubiera pasado nada. Como si fuera el único objeto en toda la región que no quería participar de la catástrofe que su propia construcción había desencadenado. Pero el agua que pasó por encima de la presa, esa agua sí participó. 50 millones de metros cúbicos cayendo en cascada por el valle del río Piave, a velocidad de tren expreso, empujando todo lo que encontraba, arrancando bosques, desnudando rocas, cargando un viento de barro y madera y muerte por delante de sí misma. Y allí abajo, justo en el camino de esa avalancha de agua, había un pueblo dormido. Se llamaba Longarone. Tenía 4.000 habitantes. La mayoría ya estaba en la cama. Habían pasado 6 minutos desde que cayó la montaña.
La ola se acercaba a más de 100 kilómetros por hora, y nadie en Longarone había tenido tiempo de oírla, hasta que la oyeron. Dabeb. En la casa de Micaela Coletti, su madre acababa de subir las escaleras para acostar a los hermanos pequeños. Micaela estaba en su cuarto, leyendo su libro de aventuras bajo la luz de una lámpara amarilla. El reloj de la cocina marcaba las 10:45, y entonces oyeron el ruido. No era un trueno, no era un rugido, era algo que ningún ser humano de Longarón había oído antes. Perbe. Era el sonido de 50 millones de metros cúbicos de agua, llegando a 200 kilómetros por hora contra un pueblo de hormigón, piedra y madera. El padre de Micaela gritó una sola palabra desde la planta baja. Arriba. No hubo tiempo para más. La ola entró por la calle principal de Longarón, como si fuera la mano de un dios enfadado. Arrancó el campanile de la iglesia mayor como si fuera de papel. Levantó los coches, las casas, los árboles y los lanzó contra las paredes de las montañas que rodeaban el valle. Epte. La estación de tren se desintegró en 40 segundos. El terio se abrió y los muertos antiguos volaron junto a los vivos. El cuartel de carabineros, las 2 escuelas, la fábrica de hielo, el ayuntamiento, todo desapareció. Micaela estaba en el segundo piso. Su casa empezó a temblar entera. Sus padres corrían escaleras arriba, sus hermanos lloraban. Y entonces la pared del este de la casa simplemente dejó de estar. No se cayó, desapareció, como si nunca hubiera existido. Micaela sintió el frío del agua antes de verla. Sintió las manos de su madre intentando agarrarla en el aire. Y luego, no sintió nada más. El mundo simplemente se apagó. Cuando despertó, estaba tirada en el barro, a 2 kilómetros de donde había estado su casa, sola, sin un solo familiar vivo en toda la región. Pero la ola no solo bajó, la ola también subió. Cuando la montaña toca al lago, la mitad de la energía empujó el agua hacia abajo, hacia el Valle del Piave, hacia Longarone. Pero la otra mitad la empujó hacia arriba, hacia los pueblos que estaban en la ladera norte del lago, hacia Erto, hacia Caso, hacia San Martino. La ola en este lado del lago no fue de 250 metros, fue de 100. Bebe, 100 metros de agua subiendo por una ladera de piedra, hasta tocar pueblos que estaban a casi 500 metros sobre el nivel del lago. Ape. En Caso, las casas más bajas del pueblo fueron arrancadas como hojas secas en una tormenta. Familias enteras que habían vivido allí durante generaciones desaparecieron en menos de un minuto. La iglesia, construida en el 1450, voló por los aires en pedazos. Perev. En Erto, un superviviente de 81 años recordaría después, en una entrevista de la televisión italiana, que vio el lago levantarse como una mano negra. La mano subió por la ladera, agarró las casas de la parte baja del pueblo y se las llevó. Tardó 15 segundos. 15 segundos, dijo el hombre. El tiempo justo para una oración. Perbe. Cuando todo terminó, cuando el agua finalmente se calmó dentro de lo que quedaba del lago, todavía quedaba una pregunta. ¿Dónde estaba Micaela Coletti? Eran las 11 de la noche cuando llegaron las primeras llamadas a la sede de la SADE en Belluno. La línea telefónica de Longarón estaba muerta, las luces del pueblo apagadas. Los carabineros enviaron una patrulla desde Belluno. La patrulla no pudo entrar al pueblo, porque sencillamente ya no había pueblo. Pero la verdadera tragedia empezó al amanecer. Per-EP. Cuando salió el sol del 10 de octubre, los primeros rescatistas que llegaron al valle a pie, después de horas caminando entre el barro, se encontraron con algo que ningún italiano había visto antes. Donde había habido un pueblo de 4.000 habitantes, ahora había un desierto plano de barro, sin casas, sin árboles, sin calles, sin referencia visual de ningún tipo. Como si alguien hubiera pasado una plancha gigante sobre todo el valle, y bajo ese barro había gente, 1.450 personas solo de Longarón, atrapadas, algunas muertas al instante, otras todavía vivas. Pero el rescate era imposible, porque la ola había arrancado todos los puentes del Valle del Piave. La carretera principal estaba cortada en 6 lugares diferentes. Las líneas telefónicas, destruidas. La línea de ferrocarril, levantadas del suelo durante 15 kilómetros. Perb. Los helicópteros del ejército italiano, cuando finalmente llegaron, no podían aterrizar en ningún sitio porque no había una sola superficie sólida donde posarse. Los pocos rescatistas que llegaron a pie encontraron una escena imposible de describir: cuerpos enredados en alambres, cuerpos sin ropa,
porque la fuerza del agua los había desnudado. Cuerpos dentro de los troncos partidos de los árboles, niños sin sus padres, padres con sus hijos en los brazos, pero ya muertos los dos. Y entonces, hacia las 3 de la tarde del 10 de octubre, llegó la peor noticia de todas. Una segunda porción de la montaña Tok estaba a punto de caer. Los geólogos que habían subido para evaluar el terreno habían visto nuevas grietas. Todos los rescatistas tuvieron que retirarse. Todos, inmediatamente. La gente que todavía estaba viva bajo el barro tuvo que esperar sola. Cuando finalmente pudieron volver, después de que la alarma resultara ser una falsa alarma, habían pasado 32 horas desde la ola. La mayoría de los que estaban vivos al amanecer ya no lo estaban. A Micaela Coletti la encontraron unos pastores de la región el día 11 de octubre, casi 2 días después de la ola. Estaba caminando descalza sobre el barro, en una zona donde antes había habido un campo de maíz. Tenía la mirada perdida. No lloraba. Tenía un brazo roto y una herida grande en la cabeza, pero estaba viva. Perp. La llevaron a un hospital improvisado que el ejército italiano había instalado en una escuela de un pueblo cercano que no había sido destruido. Una enfermera le preguntó cómo se llamaba. Micaela tardó 3 minutos en responder. Le dijeron. Poco a poco, durante los días siguientes que su padre, sus 3 hermanos pequeños, sus 2 abuelos, sus 4 tíos, sus 8 primos, todos los habitantes de su calle, todos los maestros de su escuela primaria, todos los amigos con los que había jugado en su vida hasta entonces, todos estaban muertos. Le dijeron que de su familia ampliada, contando primos lejanos, ella era la única superviviente. Micaela tenía 12 años. Pasó los siguientes meses en un orfanato del Estado italiano en la ciudad de Bolzano. Luego la mudaron a una casa de unos parientes lejanos en otra región del país. Creció, estudió, se casó. Tuvo 2 hijos. Pero cada 9 de octubre, durante el resto de su vida, Micaela hizo lo mismo. Tomó un tren temprano por la mañana. Llegó a Longarone hacia el mediodía. Caminó hasta el cementerio nuevo, el que el Estado italiano construyó para enterrar a los 1917 muertos del Vajont. Y se sentó en silencio durante 1 hora frente a una lápida grande que tenía 16 nombres grabados. Su familia entera. Hoy Micaela Coletti todavía vive. Es la presidenta del Comité de Supervivientes del Vajont. Da entrevistas a la prensa cada aniversario. Habla en colegios italianos. Cuenta lo que pasó aquella noche. No para que la gente sienta pena, dice ella en cada entrevista, sino para que esto no vuelva a pasar nunca más en ningún otro pueblo del mundo. Cuando los periodistas le preguntan cómo fue posible sobrevivir, Micaela responde siempre lo mismo: no lo sé. Y, cuando le preguntan dónde estaba en el momento exacto en que la ola entró en su casa, Micaela mira al cielo y dice una frase que nadie entiende del todo, pero que todos sienten. Estaba subiendo las escaleras. Hay un detalle de la historia del Vajont que todavía hoy, 60 años después, sigue siendo imposible de mirar de frente. La presa. La presa nunca se rompió. Sigue allí, exactamente como la diseñó Carlo Semenza, el padre de Eduardo. 261 metros de hormigón en arco, intacta, sin una sola grieta visible al ojo humano. Atzperber, un monumento perfecto al esfuerzo de la ingeniería italiana, un monumento perfecto a la inteligencia técnica de un hombre que diseñó algo casi perfecto, salvo por un detalle. El detalle era el suelo donde había decidido apoyarla. La presa del Vajont funcionó, la montaña no, y allí está. Si vas hoy al Valle del Vajont, en el norte de Italia, puedes caminar por el sendero que va de Erto hacia el lado opuesto del lago vacío. Caminas durante 1 hora bajo el sol del verano italiano. Y de repente, te encuentras con ella, la presa, levantándose desde el fondo de un valle vacío, sin lago detrás, sin río delante, sin pueblos abajo, solo hormigón gris contra el cielo azul. En su base, en el lado del valle por donde bajó la ola, hay una placa grande de mármol. Tiene grabados los nombres de 1917 víctimas. 1450 son solo de Longarone, el resto de los pueblos vecinos. Y debajo de los nombres hay una sola frase escrita en italiano. La traducción es esta: aquí estaban nuestros padres, aquí estaban nuestras madres, aquí estaban nuestros hijos. Que la memoria sea más fuerte que la ola. Cada 9 de octubre, a las 10:39 de la noche en punto, las campanas del Longarone reconstruido suenan durante 1 minuto entero. Solo 1 minuto.
El tiempo exacto que tardó una montaña en caer dentro de un lago y borrar un valle entero del mapa de Italia. Y la presa, intacta, sigue aquí, esperando, como esperan los monumentos, a que alguien más recuerde. Hay algo que queda sin responder, algo que Italia todavía discute cada 9 de octubre, en cada aula y en cada periódico. Eduardo Semenza, el geólogo, sabía. Bev llevaba 3 años diciéndolo en voz alta en cada congreso al que podía asistir. La periodista Tina Merlin lo había escrito antes de que la condenaran por ello. Los animales del valle lo sabían. Los pastores de Erto también. La montaña misma lo estaba gritando todas las noches. Pero la presa estaba construida. La energía eléctrica que producía calentaba las casas de Venecia y las fábricas de Milán. Apagarla habría costado millones de liras. Vaciar el embalse habría retrasado años de progreso económico para una Italia que estaba saliendo de la pobreza de la posguerra. Evacuar 5 pueblos del valle habría sido una decisión que muchos hubieran considerado exagerada, alarmista, ridícula. Entonces te pregunto a ti, que estás viendo esto 60 años después. Ekep, si tú fueras el ingeniero responsable de la presa del Vallonte en el año 1962, sabiendo lo que ellos sabían, pero sin tener la certeza absoluta de que la catástrofe iba a ocurrir, ¿habrías, para- ¿habrías evacuado los 5 pueblos del valle por algo que tal vez nunca iba a pasar? Painterpe, ¿habrías tirado a la basura el trabajo de toda una década solo por la advertencia de tu propio hijo geólogo, sabiendo que si te equivocas, te van a destrozar la carrera, la dignidad y la reputación de tu familia? ¿O habrías esperado un poco más, solo un poco más, esperando que la montaña aguantara? Como esperaron ellos. Dinos abajo en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú aquella noche? Pues, si esta historia te ha impactado, suscríbete al canal y activa la campana. Porque en la tierra olvidada, todavía quedan muchos valles que el mundo prefirió borrar de su memoria. TV. Y si quieres conocer otra catástrofe donde la negligencia humana también costó miles de vidas, haz clic ahora mismo en el video que aparece en tu pantalla. Nos vemos allí.